A partir del video lo que podemos ver es que si bien se habla de violencia, la mayor parte de esta violencia de la que se habla es acerca de la que es visible y sin embargo visible y donde hay impactos en términos físicos y sin embargo el fenómeno puede existir todavía a profundidades insospechadas. El sector salud detecta y registra casi siempre justamente este tipo de violencias, cuando tiene connotaciones, pero hay registros mínimos de la violencia que se produce en la cotidianidad, en el día a día, de ese tipo de violencia de la que no mata. Este subregistro de eventos de violencia contra la mujer deriva en el hecho de que hay una proporción completamente indeterminada de supervivientes que no hacen denuncias o no buscan la asistencia médica por diversas razones. Una puede ser la censura social, por la búsqueda de la definición de quién tuvo la culpa, implica una humillación de una sobre el resto de las personas. Y la mayor parte de los casos ocurre también un tipo de violencia autoasumida donde simplemente no nos damos cuenta que estamos dentro de una relación que ha derivado en cuestiones de violencia como tal. Porque como se ha normalizado que así deben ser las cosas, habrá un montón de personas que digan, pues es que me pega porque me quiere, ¿no? Eso quiere decir que el sistema de salud y las instituciones no están diseñadas para identificar la violencia como una causa de morbilidad médica. Inclusive se señala todos estos elementos psicológicos alrededor de las consecuencias de la violencia, por ejemplo la depresión. Muchas veces se le señala como nerviosismo o como neurosis o como histeria y por lo tanto se asumen como son parte del género femenino y por lo tanto se minimizan como tal. Y sin embargo la violencia en este sentido tiene una serie de consecuencias para la salud, dado que las acciones violentas que tienen que ver con cuestiones de género tienen impacto en las distintas relaciones que se van estableciendo en términos psicológicos. La mayor parte de la gente que tiene este tipo de problemas pues evidentemente no es feliz y la ausencia de felicidad va en contra de la noción de salud que nosotros veníamos platicando desde la OMS la clase pasada. Eh, Evidentemente también la violencia tiene impacto en cuanto a la posibilidad de agresiones físicas y costos para la salud, costos permanentes para las personas o incluso hasta la muerte, pero también tiene un impacto que no es insospechado, sino que es bastante común, que es la propagación, por ejemplo, del VIH-Sida a partir de las relaciones sexuales no controladas. Eh, si el hombre tiene la posibilidad de acostarse con distintas personas y se acepta que puedan tener distintas parejas sexuales y la mujer no, entonces la epidemia de SIDA tuvo un impacto muy importante entre mujeres cuyas parejas eran engañadas justamente por sus parejas como tal. Eh, si esto se mete dentro del ámbito privado, las estadísticas de VIH-Sida no fueron reales o no han sido reales porque probablemente no se conozca verdaderamente el impacto del problema. Eh, con el VIH es un caso muy relevante, pero por supuesto. Pero también tiene relevante para otro tipo de enfermedades de corte sexual y de las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, el VPH, donde el impacto epidemiológico es todavía mayor del que se reconoce precisamente porque no existe esta cultura de revisión y de seguimiento como tal. Evidentemente, todos estos elementos tienen un impacto para la salud física, desde las enfermedades de transmisión sexual, lesiones, asma, inflamación pélvica, embarazos no deseados, abortos espontáneos, dolores pélvicos crónicos, dolores de cabeza, colon irritable, y se convierten dentro del marco de un sistema de salud que busca atender un catálogo de enfermedades, pues se convierten en fondos para tratamiento de enfermedades que son socialmente prevenibles como tal. Entonces tiene un impacto para los sistemas de salud y un impacto para la salud porque implica que el Estado tiene que invertir en este tipo de espacios. Si no se visibiliza todo este asunto, y esa es parte de toda la agenda del movimiento feminista y de todo lo que nosotros estamos haciendo, es que cuando no se visibiliza,
no se registra adecuadamente qué es lo que está pasando, no se reconoce como problema de salud, solo se reconocen algunas manifestaciones, específicamente las que tienen elementos físicos, se reduce el problema a un ámbito privado, individual o familiar y no se toma en cuenta como un asunto de la sociedad y se vuelve en lo común, lo normal y por lo tanto no nos asombra, no nos conmueve. Eh, Esto, pues evidentemente, cuando pasan todos estos fenómenos, también limitan el impacto que nosotros podemos hacer para intentar prevenirlo, ya que se entiende que la violencia no, si no se entiende la violencia como una serie de relaciones sociales, entonces es común que dentro de los ámbitos de salud se reproduzca una serie de prejuicios alrededor de todo este asunto, ¿no? Es muy fácil caer sí, ahora estás gritando, pero hace 9 meses tenías las piernas bien abiertas, ¿no? Es muy fácil caer pero claro, pero si tú querías estar con ese güey, ya sabías que era alcohólico, o era drogadicto, o lo que sea. Este, pero se lo buscó porque al fin de cuentas se salió de su casa y se fue con una serie de güeyes que no eran las mejores. Vamos, lo que estamos haciendo es victimizar a las víctimas sin necesariamente estar buscando solucionar las consecuencias de su problema de forma individual, mucho menos las consecuencias de todo el sistema social en el que nosotros estamos. Entonces, si no se visibiliza todo este asunto, lo que va a pasar es que vamos a seguir perpetuando como sistema de salud la propia violencia a partir de la persistencia de los valores y de los roles de géneros tradicionales que generaron esa misma violencia. No estaríamos dando elementos para el desahogo y la correcta resolución de un padecimiento tanto físico como social en el que nosotros estamos y podemos caer dentro del uso de estos mismos estereotipos acerca de la sexualidad y del género que reproducen esta propia violencia, es decir, no tendríamos sensibilidad para poder ver aquellos elementos en los cuales podríamos ayudar al buen tratamiento de las personas con las que nosotros estamos actuando. Por lo tanto, no necesariamente seríamos capaces de poder diagnosticar un contexto de violencia real y no tendríamos las herramientas para el diagnóstico y el tratamiento de las mismas. Esto, todo este contexto no necesariamente tiene impacto solo en el sistema de salud. Y aquí vamos a la tercera lectura con la que nosotros nos estamos metiendo en esta parte introductoria. Tiene también una consecuencia importante en la propia definición de los propios hombres. Vamos a ver un video justamente de esto antes de pasar a esta sesión.